Bueno, buenos días, mi nombre es Agustina Lorea, soy residente del Hospital Italiano de Buenos Aires, del Servicio de Otorrinolaringología. Hoy vamos a hablar de vértigo y alteraciones del equilibrio en niños. Para esto me basé en varios artículos que fueron publicados, sobre todo a partir del 2016, que habla de el vértigo, alteraciones del equilibrio, formas de presentación en los nenes. Y la idea de buscar por ahí varios artículos es porque muchos tienen como cosas en común, sí que coinciden en lo que dicen, pero otros tienen por ahí algunas cosas más diferentes. Entonces, para introducir un poquitito, sabemos que tenemos tres sistemas que son los que nos hablan a nosotros de lo que es nuestra posición en el espacio, de nuestro movimiento, que son el sistema visual, el vestibular y el propioceptivo. Y cualquier alteración que ocurra en estos sistemas nos van a generar una sensación de movimiento. ¿Qué es lo que sucede en los niños? Estos episodios se interpretan como episodios que son desagradables, son muy difíciles de explicar. Ya sabemos que es difícil que un adulto nos pueda definir bien qué es lo que siente. En un niño, imaginemos que es mucho más difícil y que generalmente son interpretados por los padres, pero no son las vivencias de los padres, sino es lo que ellos observan. Entonces, a veces no se llega como a un diagnóstico muy eficiente. Entonces, tenemos que es muy difícil el interrogatorio y por otra parte el examen físico. Generalmente también son patologías que son subestimadas por los profesionales. ¿Por qué? Porque muchas veces debutan con patología gastrointestinal, interpretándose como alteraciones gastrointestinales, o muchas veces los nenes tienen episodios de somnolencia, fatiga, que se subestiman, como ya dije antes. Y recién se pone como atención en estos problemas cuando ya ocurren después de muchas veces y generan alteraciones como pueden ser fracturas, ¿sí? Por múltiples caídas a repetición. Y otra cosa es que se desconoce cuáles son las patologías, cómo se presentan, cuál es la edad en donde más ocurre, y es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien la mayoría de ellas son benignas y no hay que hacer un tratamiento, hay patologías que sí es importante que las conozcamos o que las busquemos, porque necesitan un diagnóstico temprano y que pueden ser muy graves si justamente no se diagnostican. Entonces, los objetivos son describir las patologías más frecuentes que causan vértigo o alteraciones del equilibrio en los niños, clasificar las mismas para ayudarnos a arribar a un diagnóstico preciso y plantear cómo podemos estudiar al paciente. Respecto de lo que son las causas y la clasificación de los mismos, tenemos una forma de clasificarlos que nos hace como un algoritmo en la cabeza para pensar diferentes cosas, y una es el tiempo evolutivo, si son vértigos agudos, recurrentes o crónicos, la aparición, si es entre 1 a 4 años, en algunos lados dice de 1 a 5 años, de 5 años hasta la adolescencia, aproximadamente los 12 años, en realidad la preadolescencia, y de adolescencia hasta los 20 años. Si tienen o no hipoacusia asociada, cuánto tiempo duran, de segundos a minutos, de minutos a horas o de horas a días, y si tienen o no una patología neurológica asociada. En uno de los artículos hicieron un review de cuáles son de varios artículos que hablan sobre estos problemas en los niños, y hicieron un orden de cuál es la frecuencia de aparición, siendo esto, si se fijan, hacia la izquierda de la pantalla, la migraña la migraña vestibular como primer diagnóstico, el vértigo posicional benigno de la infancia como segunda, la otitis media con sus complicaciones como tercera causa, la patología viral, que ya vamos a ver qué es lo que va a dar, como cuarta, y aquellos vértigos o alteraciones postraumáticas como quinta causa en el orden de frecuencia. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es el vértigo asociado a la hipoacusia. Hay patología que nosotros vemos en consultorio muy frecuentemente, como puede ser tapón de cerumen, otitis, que no tengan como complicaciones más allá de la otitis localizada, que dan problemas o alteraciones en el equilibrio. No suele ser un vértigo, sino que se plantea como un desbalance. Esto es bastante frecuente de ver, pero son patologías que duran muy poquito y que no progresan más allá del tiempo de la evolución de la otitis o desde que se resuelve la parte por ejemplo, del tapón de cerumen. Pero sí tenemos que tener en cuenta lo que son las complicaciones de la otitis, principalmente la laberintitis,
que sabemos que va a dar una fibrosis osificante a nivel de lo que es el oído interno. Es importante diagnosticarlo. ¿Qué vamos a tener en cuenta o cuándo lo vamos a pensar? Cuando el nene tenga un cuadro de vértigo agudo y tenga la otitis. O sea que para esto es fundamental hacer una otoscopía correcta y ver la otitis. Si nosotros hacemos una otoscopía, vemos que el oído está normal, tenemos que pensar en otras dos cosas, que puede ser o una meningitis que haya dado una alteración a nivel de lo que es el oído interno, o que sea una neuronitis vestibular, que la vamos a ver más adelante. Para esto es importante, no vamos a hacer énfasis en el tratamiento, pero sí de esto, porque, bueno, nos puede llegar a pasar, que es hacer una miringotomía para tomar una muestra para ventilar el oído, sacar como ese foco que está ahí, hacer un tratamiento con antibiótico endovenoso e internar al paciente para hacer un seguimiento de cerca. Otra patología relacionada al oído es la otitis media crónica, sobre todo las otitis medias colisteatomatosas, porque van a generar una erosión, una lesión a nivel de lo que es el oído medio, pudiendo generar una lesión a nivel de lo que es el laberinto. Sabemos que pueden ser en niños por ahí más chiquititos un colisteatoma que sea congénito, y ya cuando sean más grandes puede ser adquirido. Y a veces el vértigo puede ser el único síntoma de debut en estas patologías. Para esto tenemos que hacer una otoscopía para ver la parte de lo que es el colisteatoma y las imágenes como para terminar de confirmarlo y de estudiarlo. Y otro que esto me pareció como súper importante es la hipoacusia congénita. Nosotros tenemos muchísimos pacientes que se estudian en el hospital porque van a ser candidatos o a un implante coclear, o se van a poner un acúfeno, porque ya tienen una patología de nacimiento, y el 60% de estos pacientes que tienen una hipoacusia neurosensorial tienen una alteración vestibular, ya sea uni o bilateral, asociada. Y nosotros generalmente no solemos estudiar la parte vestibular, pero en los informes lo que ellos dicen es que estos nenes suelen tener un retraso psicomotor, tienen como todas sus pautas madurativas atrasadas, tienen un sostén cefálico más tardío, se sientan de forma también más tardía, no desarrollan el reflejo del paracaidista, empiezan a caminar después de los 18 meses. Entonces, es importante hacer un diagnóstico como temprano, no solo de la parte auditiva, sino también estudiarlos por el lado vestibular para hacer una rehabilitación temprana y que no ocurran estas cosas. Después, otra de las patologías, como dijimos, que se considera actualmente la más frecuente, es la migraña vestibular, que también se conoce como equivalentes migrañosos o migraña asociada a vértigo, que acá les puse como para que recordemos un poquitito cuáles son los criterios para considerar esta patología, porque generalmente tiene que cumplir estos criterios, no es que toda migraña asociada a vértigo va a ser una migraña vestibular, ¿sí? Y bueno, como para repasarlos un poquitito, necesitamos que tenga al menos 5 episodios de los síntomas vestibulares que duren entre 5 minutos hasta 72 horas, que tengan el antecedente de migraña, y que el 50% de estos episodios de migraña con vértigo se acompañe de el dolor de cabeza con las características que son como típicas, ¿sí? Localizadas en un lado, que sean de características pulsátiles, que tenga también fotofobia, fonofobia, el aura, y que no tenga otra patología que lo explique. Entonces, como ya dijimos, es la cosa más frecuente de vértigo en niños, se encuentran en un 25 al 27%, y generalmente, o sea, se da en ambos sexos, pero en la etapa preadolescente se ve más en varones, y después ya en fases premenstruales se ve en mujeres. Y el rango de edad es de 6 a 12 años, pero tiene como un promedio, una incidencia a partir, que es en los 8 años. Los síntomas duran de 15 a 24 horas o 72, como ya habíamos dicho, según lo que es el diagnóstico o el criterio que necesita, y lo que tienen es un examen físico normal. Entonces es una patología que generalmente se termina haciendo por descarte. En cuanto al cuadro clínico, lo que tenemos es una inestabilidad, una migraña, una astenia que ocurre después de este episodio, y un vértigo, que el vértigo puede ser previo a la migraña, durante el episodio de migraña o posterior al episodio de migraña. Puede haber síntomas digestivos asociados, que muchas veces suelen hacer confundir a que puede ser una gastroenteritis o una patología por reflujo, y tienen fotofobia, fonofobia y osmofobia,
asociado, que estos son los episodios como que tienen aura asociado. Y las características de la migraña que describan en un artículo es que suele ser muy distinta a la que describe el adulto, porque muchas veces los niños lo refieren como una cefalea frontal o periorbitaria, dura menos de 2 horas y que a veces no se manifiesta con el dolor punzante característico que tiene el adulto. Otra de las causas, también muy frecuente, que es la segunda que tenemos que tener en cuenta, es el vértigo paroxístico benigno de la infancia. Es una etiología que es desconocida, es muy importante no confundirlo con el BPPV que vemos nosotros, que es por un movimiento de lo que son las otoconias. Esto no se debe a eso. Y sí se considera que es un equivalente migrañoso. Ahora voy a aclarar después algo de eso. Sean nenes chiquitos, si se fijan, son nenes de 1 a 4 años, que son, la característica del cuadro son episodios breves que duran 1 minuto de duración con una alteración súbita del equilibrio. Los nenes lo toleran bien, generalmente lo que pasa es que están jugando, les agarra el vértigo, se tienen que frenar, si están parados se agachan, o se agarran de algo, se sostienen, y una vez que pasa el episodio, vuelven a jugar y es como que no pasó nada. Al interrogatorio, si pueden hablar o lo pueden expresar, van a decir que la casa se mueve, que tienen miedo, que sienten que se caen. A veces puede haber náuseas y vómitos asociados, pero no es lo más frecuente, y sí se puede ver más que nada palidez y diaforesis. No tiene asociación a cambios posicionales, como sí el BPPV, y como ya dijimos, el examen físico va a ser normal. Lo que tiene característico es que a medida que el nene se hace más grande, los episodios son de menor duración y son mejor tolerados. Y generalmente para cuando ya tienen 5 a 7 años, este vértigo desaparece. Entonces, si hacemos un buen interrogatorio, no hace falta pedir una imagen, que es lo que por ahí uno siempre ante el miedo tiende a pedir o a querer o a pensar, y siempre hacer un examen completo para descartar que no sean otras causas, ¿sí? Y lo que se vio es que, como dijimos, esto es un equivalente migrañoso, que muchos nenes, una vez que ya pasan el episodio de vértigo paroxístico benigno de la infancia, en esa edad, cuando son más grandes, tienden a desarrollar una migraña vestibular. Bueno, y acá hay una serie de criterios, pero bueno, ya los hablamos, así que pasamos al próximo. El próximo es el vértigo postraumático, ¿sí? Hay diferentes teorías de por qué tendríamos un vértigo después de un trauma, entre ellas son que haya un daño axonal, una migraña asociada que termine dando como un vértigo también, que haya un vértigo por una causa psicológica, que la vamos a ver más adelante, que haya un BPPV, como sabemos, que pasa después de un trauma, o que haya una fractura temporal. De todas, esta es la que más nos tiene que preocupar. Por eso es que siempre que tengamos un trauma, vamos a pedir una imagen. ¿Qué vamos a ver en la tomografía? O que tenemos que buscar que no haya una fractura a nivel de lo que es la cápsula óptica, porque ahí es cuando tendríamos un riesgo de tener una fístula perilinfática. Lo que se puede también ver en la imagen es que haya un neumolaberinto justamente por esta comunicación. Acá se pueden hacer dos cosas en realidad. Si el nene está estable y no tiene síntomas, se lo puede controlar, pero si ya vemos que tiene una hipoacusia evolutiva, síntomas vestibulares como puede ser reflexias, o comienza o hace una meningitis o meningitis a repetición, sí es importante hacer un tratamiento de urgencia, ¿sí? Para frenar con esta patología. Y a veces lo que pasa es que en la tomografía que se pide no se ve la fístula, pero sí tiene los síntomas, y en ese caso lo que está indicado sería hacer una exploración quirúrgica. Entonces, ¿qué vamos a buscar en los chicos que tengan un trauma? Ver el trastorno del equilibrio, hacer una otoscopía, ven que no tenga un hemotímpano, ver que no haya una torraquia, una otorraquia, ver cómo está el tema de su audición, ¿sí? Importante pedir una audiometría después de que pase el episodio agudo, ver cómo está respecto de su alteración, si tiene alguna alteración cognitiva, si está somnoliento, o cómo responde, y como ya dijimos, importante la otoscopía. Y otras causas que explican el por qué podría haber un vértigo, una alteración del equilibrio después de un trauma, son que haya hemorragias microscópicas intralaberínticas, que en realidad no lo vamos a ver, que haya un daño a nivel del epitelio, un hidrops endolinfático o una dehiscencia del canal semicircular superior. Otra patología es la neuronitis vestibular, ¿sí? Esta corresponde al 5% de los vértigos, ¿sí? O sea que no es muy frecuente,
generalmente serán niños mayores de 10 años, y lo característico es que el 90, casi 100%, es de causa postviral, ¿sí? En el interrogatorio nos van a decir que tuvieron un cuadro de viral superior previo a esto. A diferencia del adulto, que muchas veces lo preguntamos, o está esa teoría de pensar que puede ser de causa viral, pero en el interrogatorio generalmente no lo refieren. Y lo que tiene de ventaja es que el 93% suele recuperarse, o tiene una recuperación total al año, mientras que en los adultos suele ser de un 50%. La característica va a ser un vértigo súbito, intenso, incapacitante, asociado a vómitos, y el antecedente del cuadro de vía superior, ¿sí? Y en los prelocutivos suele, como pasa siempre, no lo pueden manifestar, suele simular una gastroenteritis, por eso es importante el examen físico para ver sobre todo lo que es la parte del nistagmo y demás. Al examen físico, cosas que sí lo podemos hacer al nene en el consultorio, es ver si tiene una lateralización, una caída ipsilateral, hacerle un Romberg, un Tenberger, perdón. Ver cómo está con el tema de los ojos, generalmente vienen con los ojos cerrados porque no toleran el vértigo, y tienen ese nistagmo espontáneo que ya todos conocemos. La ventaja es que mientras más chiquitos sean, tienen una compensación que es más rápida. ¿Una audiometría haría falta pedirla? Sí, se puede pedir. Generalmente lo que vamos a hacer es pedirla por las dudas para descartar que no haya una patología auditiva asociada, sobre todo por esto de que los nenes no pueden expresar si tienen una pérdida de audición o no. Algunos sí, pero si son muy chiquitos no. Hacer una otoscopía, como habíamos dicho en la parte de la laberintitis, para ver que no tenga una OMA y que ya no sea una neuronitis vestibular, sino que sea algo más, y hacer un examen neurológico para descartar que esté todo normal y que sea solamente la causa esta periférica. La reso no haría falta pedirla, se puede ver una hiperintensidad del nervio, pero no está recomendada en los niños pedirla. Lo otro que tenemos es el vértigo de origen central, que esto es uno de los que nos tiene que dar más alerta, que más tenemos que tener en mente, porque se puede tratar de un tumor a nivel de lo que es la fosa posterior. La otra vez, lo cuento como para contar a algún paciente, nos había llegado un nenito que tenía 5 años aproximadamente, que había consultado en el contexto de pandemia por telemedicina con náuseas y vómitos, y se le había dado un tratamiento pensando en que podía llegar a tener algún reflujo, se le dio un protector gástrico. El tema es que después de un mes el nene siguió con los síntomas, consultó de nuevo, en la guardia de pediatría lo vieron, le vieron un nistagmo, nos pidieron que lo valoremos, y al examen físico, cuando nos llega a nosotros, era muy difícil hacerle el examen físico porque al nene apenas intentaba pedirlo que tenga los ojos abiertos o intentabas acostarlo, se desesperaba, se ponía a llorar como muy angustiado porque no podía. Lo terminó valorando en neurología, sugerimos que se haga una imagen, y después de la imagen se evidenció que tenía un tumor de fosa posterior. Esto generalmente pasa en menos de un 1%, por suerte, y la causa más frecuente es que sea un astrocitoma. Al examen físico, ¿qué vamos a tener? Una inestabilidad, alteración de la marcha, asociada o no a vértigo, signos neurológicos, por eso es súper importante que nos valore también un neurólogo, y los síntomas de náuseas y vómitos, que a veces pueden ser, como dijimos, el primer síntoma. Y al examen físico vamos a tener un nistagmo torsional, que va a ser multidireccional, no va a ser armónico, va a tener un flutter, que bueno, nos tiene que hacer como que nos alarmemos de que algo ahí no está bien. Y siempre, obviamente, pedir un examen neurológico en todo niño que tenga un vértigo que nos dé duda o no nos termine como de cerrar. Acá las imágenes son fundamentales, o sea, siempre una tomografía o una reso, y lo que tiene de bueno es que mientras más temprano, o sea, ¿por qué es tan urgente hacer el diagnóstico? Porque mientras más temprano se diagnostique, más temprano se puede hacer, si es posible, una exéresis quirúrgica, mejor es el posoperatorio y más chances tiene de que haya una curación definitiva. Siempre que aparezcan estos síntomas, también hay que pensar que no tenga alguna otra alteración a nivel del cerebelo, o una encefalitis, o una intoxicación, o algún síndrome paraneoplásico que esté dando estos síntomas. Y acá, no es la idea irnos como mucho del tema, pero es importante tener en cuenta también lo que es el diagnóstico y la definición de ataxia, ¿sí? Que sabemos que es una alteración del movimiento, con pérdida de la armonía del mismo debido a las alteraciones del equilibrio y la coordinación. Hay dos tipos de ataxias: la estática y la
cinética, así que va a ser cuando el niño esté en movimiento. Entonces, cuando haya una ataxia o una afectación global a nivel cerebeloso, vamos a tener características de patología estática y cinética, y ahí tenemos que pensar que el niño puede tener o una intoxicación o que puede tener una cerebelitis. ¿Por qué es importante lo de la cerebelitis? Porque muchas veces también nos llaman a nosotros por un nene que está como mareado, y en realidad cuando lo vamos a ver, vemos que está, o sea, que camina raro, que tiene ataxia. Por ahí nosotros no hacemos un examen físico tan neurológico, pero bueno, a veces vemos eso, y muchas veces el único antecedente que tienen es un cuadro de vía aérea superior, ¿sí? Entonces es común que haya ataxias postvirales, que el tratamiento la verdad que es que no se debe hacer nada. Igual creo que lo ideal es que siempre consultemos con un neurólogo, pues nosotros estas patologías más en niños no las manejamos mucho. Bueno, después, otra de las patologías que pueden aparecer son las intoxicaciones, ¿sí? En las intoxicaciones, como ya dijimos antes, vamos a tener una ataxia, va a haber una disminución de la conciencia, si el paciente puede llegar somnoliento, vamos a ver que a veces ni siquiera se puede parar, que se cae, y tiene alteraciones del comportamiento asociado a los signos y síntomas que pueda dar cada fármaco en particular. Las mayores intoxicaciones son con salicilatos, aminoglucósidos, anticomiciales, hipnóticos, muchos nenes por ahí, no sé, pastillas, pacientes que, o sea, los padres toman pastillas sedantes para dormir, y a veces se agarran y vemos que las toman, o que lo típico es que guarden productos de limpieza ¿cómo es esto? En alacenas al alcance de los nenes, y que puede haber una intoxicación con eso. Y no olvidarnos del monóxido de carbono. Así que es súper importante hacer el interrogatorio a los padres de si tenían alguna pastilla de alcance, si vieron que el nene se comió algo, o cómo fue. Y sí pedir un laboratorio en busca de estas sustancias. El otro vértigo es el vértigo de origen psicógeno. Es infrecuente, generalmente se dan mujeres de 8 a 10 años, que son nenas que simulan la pérdida del equilibrio, pero que si vos les pedís que hagan una tarea autonómica, como por ejemplo, no sé, automática, perdón, como agacharse y atarse los zapatos, lo hacen sin ningún problema, que es cuando se olvidan de esta parte de la simulación. El examen físico es normal, son pacientes que suelen ser muy ansiosas, o que tienen neurosis de conversión, ¿sí? Síntomas de histeria, o agorafobia. Y en la anamnesis, al interrogatorio, lo que suele haber es episodios de violencia, o patología, o problemas que tengan a nivel escolar, o conflictos con la familia. Y después tenemos otra serie de patologías que no vamos a hacer hincapié, pero las vamos a nombrar, que sí tenemos que tener en cuenta, que son los neurinomas, aunque sabemos que el principal debut generalmente es con alteraciones de la No se te, audición, pero hay que... ¿Hola? Klaus, se te cortó un poco. Que lo último inteligible fue agorafobia, creo. A ver, ¿ahí me escuchás bien? Ahora sí te escucho bien. Bien. No, lo Me importante parece que del hablar de la vértigo... neurosis y la agorafobia y no sé qué seguía después. Bien. No, que lo importante de esto es descartar en el interrogatorio que no haya problemas psicológicos, sobre todo que sufran violencia, maltrato a nivel escolar o en el seno de la familia. ¿Me escuchás, Rodri? Avísame cualquier cosa. Perfecto, sí, sí. Bien. Y estas son otras patologías que no son por ahí muy frecuentes, y tampoco vamos a hacer énfasis, pero tenemos que tenerlas en mente y saber que existen. Una es la presencia del neurinoma. Sabemos que en realidad el debut no suele ser con patología vestibular, pero sí puede serlo. Generalmente es auditiva, así que hay que tenerlo en cuenta. Otra patología es la tortícolis paroxística benigna, que también entraría dentro de la clasificación de equivalentes migrañosos. Se dan el primer año de vida, y son nenes que generalmente llegan con la cabeza lateralizada, tienen mareos, tienen vómitos, pero son episodios de corta duración, aunque se pueden repetir a lo largo del primer año. La otra causa es el BPPV. Nosotros, creo que por el ver tantos BPPV en adultos, siempre que llega un niño mareado, tendemos a hacerle la maniobra de Dix-Hallpike, de McClure, y buscar que sea un BPPV, o aunque sea pensarlo.
pero si vemos es un 5%, es totalmente raro, así que es algo que por ahí deberíamos dejar de pensarlo como sistemáticamente. Y el 90% de esta afectación es del canal posterior. Otra es la cinetosis, que esto sí lo vemos muy frecuente, nenes que se marean, tienen náuseas, vómitos cuando van en el auto, cuando van leyendo, bueno, barcos o antecedentes de juegos en parques de diversiones, pensar en este tema de la cinetosis. El Meniere, que es muy raro, y solamente el 3% de los pacientes que tienen Meniere lo tienen entre los 10 y 20 años, o sea que de más chicos también es muy raro. Patología oftalmológica, sí, hay que pensarla. En realidad no suelen manifestar vértigo, sino que es más un episodio de rotación, balanceo, inestabilidad, que es breve, y la característica es que suele aparecer a la noche, ¿sí? Cuando hay ya una fatiga a nivel de la vista. Hay que buscar que no haya patología ni de refracción o convergencia o divergencia, y algo que también hay que interrogar y preguntar a los padres es si está mucho enfrente de las pantallas, ¿sí? Porque puede que esa sea justamente la causa de estos síntomas así. Y el examen físico, vestibular y neurológico va a ser normal. Y otra patología que hay que tener en cuenta es la epilepsia, que el vértigo puede ser el aura del desencadenante previo a la convulsión, ¿sí? Bueno, este es un cuadrito que está bueno como para tenerlo en cuenta o ver cómo podemos organizarnos siempre que haya un paciente por ahí con vértigo. Primero, ver si tuvo un traumatismo encefalocraniano o si tiene una patología a nivel de lo que es la locomoción. Hacer una otoscopía. Si esa otoscopía está alterada, ya sea por una OMA, un tapón de cerumen, bueno, ya una mastoiditis o la presencia de un cole, como ya dijimos, pensar en un vértigo asociado a hipoacusia. Si la endoscopía es normal, ver cómo está el nivel de conciencia. Si está alterado, se puede hacer un electroencefalograma y dentro de lo que ya hablamos, podría ser un episodio de epilepsia. Si el nivel de conciencia es normal, ver si tiene cefalea. ¿Tiene cefalea? Sí. ¿Tiene síntomas meningios? No. Pensar en una migraña vestibular. Si tiene síntomas meningios, ver si tiene hipertensión endocraneal, ahí sí sería indicación. Hacer una punción lumbar para descartar que no tenga ninguna meningitis y hacer una imagen para descartar que no tenga un tumor de fosa posterior. Y si no tiene cefalea y el paciente está bien, no lo vemos que está en un estado tóxico, pensar en las otras patologías que habíamos dicho, la neuronitis, la laberintitis, que en realidad también recuerden que es importante la otoscopía, el vértigo posicional paroxístico de la infancia, un PPPB raro y la tortícolis paroxística benigna o alguna causa psicológica. Entonces, para pensarlo un poquito con el tema de la edad, ¿en qué pienso si viene un paciente de 1 a 5 años? Bueno, si el vértigo es agudo, lo más frecuente o la más común es que sea o una OMA o una ataxia postviral. ¿Sí? Nenes chiquitos, entonces pensamos en patología viral. Puede ser un traumatismo, va a tener el antecedente, puede ser una cinetosis, va a tener también el antecedente de haber estado en alguno de estos lugares. ¿Sí? En el auto, en viaje en avión, o demás. Raro que sea una neuronitis o una laberintitis, pero también tenemos que pensarla. Y si ya el vértigo es intermitente, hay que pensar en el vértigo posicional benigno de la infancia. ¿Sí? Eso sería como nuestro gol estándar en esta edad. Si ya el nene es más grande, tiene de 5 a 14 años, de 5 a 12 años, dependiendo de dónde lo veamos, si tiene un vértigo agudo, también una laberintitis o una neuronitis puede ser, una OMA o un episodio de cinetosis. Y ya como raro puede haber alguna patología más rara desmielinizante. Pero si el vértigo es intermitente, acá lo que tenemos que pensar es en la migraña vestibular. ¿Sí? Entonces, segundo grupo etario, migraña vestibular es como nuestra idea que nos tenemos que hacer. Puede haber un vértigo posicional benigno de la infancia, sí, pero recuerden que a los 7 años aproximadamente es cuando ya deja de estar.
Y lo otro que puede haber es una epilepsia, una fístula perilinfática, y ya cuando son un poquito más grandes, descartar que no sea un BPPV o un Meniere, pero como dijimos también es muy raro. Y cuando ya son adolescentes, ya llegando a edad adulta, el vértigo agudo termina siendo lo mismo, ¿sí? Siempre preguntar el interrogatorio, pero neuronitis y laberintitis es como lo que deberíamos pensar. Y si el vértigo es intermitente, lo mismo, que sea una migraña vestibular, ahora sí, un BPPV, que es como por ahí más común en nenes más grandes, y que no sea de causa psicógena. Otra forma de clasificarlo o de pensar en en qué patología viene, es si tiene o no la audición preservada. Si tiene la audición preservada, ¿en qué pensaríamos? En el vértigo paroxístico benigno de la infancia, en la migraña basilar, en una epilepsia, en un traumatismo, en una neuronitis, que en realidad está puesta en la otra columna, pero sabemos que la neuronitis no tiene pérdida de la audición, y el BPPV tampoco tiene pérdida de la audición. Y si ya vemos que sí tiene pérdida de la audición, pensar en que puede ser o una fístula perilinfática, un síndrome de Meniere, una laberintitis, un traumatismo que haya afectado la cápsula óptica de tanto la parte vestibular como la parte auditiva, o una esclerosis múltiple. Y después tenemos la otra clasificación abajo, que es cuánto tiempo dura, ¿sí? De segundos a minutos, de minutos a horas, o de horas a días. En la primera columna vamos a tener el vértigo paroxístico benigno de la infancia, la fístula prelinfática, algún episodio presincopal, o un episodio de epilepsia, y ya a medida que vamos avanzando de minutos a horas tendríamos lo que sería la migraña, ¿sí? Bueno, el episodio de cinetosis también, y de horas a días, que esto sí es lo importante, pensar que si ya es un síntoma que viene de mucho tiempo, como este nene que ya lo tenía hace un mes, pensar que ya puede ser un tumor. Entonces, lo último para, no sé Mari cómo estoy con el tiempo, avísame, ¿cómo lo estudiamos o qué hacemos con este nene que viene con vértigo? ¿Sí? Lo más importante, como ya Venís bien, dijimos, Agus. bien, lo más importante, como ya dijimos, el interrogatorio y el examen físico, ¿sí? En el interrogatorio preguntarle, obviamente, al niño si puede expresarse o si ya habla, o si no a los padres, cómo es el vértigo, cuánto tiempo dura, cómo se desencadena, si tiene otros síntomas asociados, ¿sí? Preguntar antecedentes familiares, sobre todo de cinetosis o migraña, porque sabemos que hay como una asociación respecto a eso, si tiene alguna enfermedad previa, si toma alguna medicación, y asociarlo esto al examen físico, que el examen físico va a ser un examen vestibular y un examen neurológico como de base, una valoración oftalmológica si nos quedan algunas dudas con respecto a algunas patologías, un examen auditivo y un electroencefalograma si hace falta, pensando ya en alguna otra patología central. Entonces, al examen físico, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en el consultorio si viene el nene mareado? Primero, valorar su lateralización, ¿sí? Le decimos que, como todos sabemos, que se quede parado, que cruce los brazos, que primero lo haga con los ojos abiertos, después con los ojos cerrados, y vamos a ver si tiene alguna lateralización hacia algún lado, suponiendo que podría tener una alteración vestibular de o sea, ipsilateral al lado donde se va a caer. Y después, lo otro, hacerlo con los ojos cerrados, como ya sabemos, y lo que se puede hacer también es sensibilizarlo, y en vez de hacerlo en una superficie dura, hacerlo en una superficie por ahí más blandita. Siempre vamos a necesitar, obviamente, la colaboración del nene, porque si no va a ser muy difícil. Valorar el nistagmo, si tiene un nistagmo espontáneo, cómo se desencadena, si hay cambios con la fijación de la mirada, en lo posible, si tenemos, hacerlo con las gafas de Frenzel, como complemento, ver si tiene latencia, ver la dirección, ver cuánto dura. El tic, que algo que decían era que en vez de decirle al nene que nos mire la punta de la nariz, lo que se puede hacer es que el examinador se cuelgue algún juguetito o algo que llame la atención del nene, y decirle como que fije la mirada en eso para hacerlo. El seguimiento visual, como estamos viendo ahí en la segunda imagen, que también se puede hacer con algún juguete en vez de con el dedo. Hacer la otoscopía, para nosotros súper importante. Y acá puse lo de la acumetría entre comillas, porque algo que decía era, por ahí es difícil con el diapasón que el nene te diga hacia dónde lo escucha, o si es más grande sí.
pero algo que se puede hacer es hacer sonar un llavero o algo para ver si tiene alguna respuesta de ese oído, o pensar que también podría haber alguna afectación auditiva. Y después la parte neurológica, solicitar la interconsulta de neurología para que lo vean. En realidad casi siempre es al revés, es como que a nosotros nos llega después de la valoración neurológica, como para descartar algo vestibular del oído. Ver el tema de, bueno, pares craneales, cómo es la motricidad, cómo es el tono, la precisión a nivel de los gestos y actitudes y movimientos, y cómo están los reflejos osteotendinosos. Y como estudios complementarios, como ya dijimos, la audiometría, en caso de que sospechemos que hay alguna patología auditiva o que querramos descartar algo a nivel auditivo, y pedir una evaluación oftalmológica si pensamos que la causa no es un vértigo, sino más bien, como dijimos, un desbalance y que podría tener alguna asociación por alguna patología a nivel visual. Y si tenemos signos neurológicos que nos llamen la atención, un antecedente de un traumatismo, un tumor que visualicemos en la otoscopía, o una patología a nivel del oído que pueda estar generando una complicación, pedir la imagen. Ese sería como o sea, cuando sí o sí tenemos que pedirlo. Y otros estudios que, nada más para que los nombremos, que se pueden utilizar como complemento, uno es el BEGIT, que nos va a valorar el BOR. Hay un estudio que se hizo en 2012 que ellos sugerían que a partir de ya de niños con 2 años se podía hacer, aunque en otros trabajos, que justo es lo que hablábamos hoy con Marina, que también lo hablé con Luis, que me contaba lo que hacían en el Garhan, que es muy difícil hacerlo en nenes por ahí tan chiquitos, salvo que te colaboren, o por ahí son muy grandes y no colaboran y tampoco se puede hacer, pero como en la edad promedio donde sí empiezan como a colaborar y se podría hacer, son los 5 años. Y es algo que es bueno porque es mucho mejor tolerado que las pruebas calóricas, que es el ítem que sigue abajo, porque sabemos que dan mucha náusea, pueden dar vómitos y los nenes se pueden asustar mucho. Entonces por ahí hay que tener cuidado con eso. Y lo otro que se puede utilizar son los BEMS, hacer el CBEMS y el OBEMS, pero bueno, no hay como no está como muy indicado cuándo hacerlo, si de verdad hace falta como pedirlo para estas patologías que estamos pensando. En cuanto al tratamiento, lo más importante es eliminar la sensación de mareo o de movimiento para el nene, reducir los síntomas neurovegetativos, náuseas, vómitos que lo acompañan, que por ahí es lo que más le pueden molestar en cuanto a síntomas, y plantear una rehabilitación vestibular temprana siempre que sea necesario. Y tratar la etiología si sabemos cuál es la causa, si es una laberintitis a poco de una OMA, un tumor, entre otras cosas. Entonces, como conclusiones, lo que es importante es hacer una buena anamnesis, el examen vestibular y el examen neurológico, si es necesario pedir estudios complementarios, pensar en cuáles son las posibles patologías, cómo aparecen según la edad, para facilitarnos al diagnóstico, y evitar pedir estudios complementarios que son por una parte caros y por otra parte que implican una anestesia para el nene, y saber cuáles son los trastornos y no subestimar a los mismos pensando, por ejemplo, en que puede ser una fatiga o una gastroenteritis. Y listo. Genial, Agu, muy bueno. Genial, te quería hacer una pregunta a Marina, porque Sí, yo tenía entendido, o corrígeme Mari, que por ahí para ver lesiones de fosa posterior en los niños es preferible, puede ser la resonancia. Si uno sospecha lesiones tumorales, sería sí. mejor que la Sí, tomo. habitualmente se trata de pedir la resonancia porque es un estudio mucho más completo, ya que vamos, si es niño pequeño hay que hacerlo bajo anestesia, es mejor hacerle una resonancia. Y si Bien, son más grandes también. Uno, digamos que pediría un ATAC en una emergencia, en algún paciente que necesitamos rápidamente hacerle la tomografía y no tenemos un acceso a una resonancia. Pero si tenemos la posibilidad, es mucho mejor siempre hacer una reso. de mano no Eh, todavía. Bien. Muy buena tu presentación, Agustina. La verdad, muy buena. Si querés dejar de presentar, Para que... A hay un ver, problema ¿cómo? técnico. Bueno, ¿qué No, tema nada, este, no? Ahí, A deja de ver, compartir. ahí está. Ahí estoy.
Bien. ¿Qué tema cuando vienen los chicos con los niños con mareo? Y lo primero que pensamos es para dónde tenemos que arrancar, ¿sí? Nos ve el niño y si no tiene mucha experiencia, empieza a pensar, bueno, ¿qué hago? Y el miedo de que sea algo central siempre está ahí latente. Entonces, lo primero que tenemos que yo diría es posicionarnos en si es un síndrome vestibular agudo o es un episódico. Siempre terminamos en lo mismo, digamos. Si es un síndrome vestibular agudo, es decir, es la primera vez que le ocurre al niño y que el niño viene y tiene un nistagmo espontáneo, pensar en OMA, laberintitis, meningitis, neuritis, todo lo que sean los procesos infecciosos inflamatorios. Después pensar si tiene un antecedente o no un trauma, si hay una fractura, ¿sí? Lo que sea. Una intoxicación, que generalmente están muy atáxicos y con algún grado de alteración de la conciencia, y como muy poca posibilidad que sea un tumor. O sea, ahí vimos que es el 1% de las consultas son los tumores de fosa posterior. Y si es episódico, si es un niño que viene con episodios repetidos, entonces ahí tenemos que ver lo siguiente, que es la edad del niño. Si está entre el año y los 5, tenemos que pensar en un componente de un vértigo paroxístico de la infancia. No es un vértigo posicional de la infancia. Vértigo paroxístico de la infancia, no se sabe por qué ocurre, pero son episodios cortos que duran muy poquito, el nene está jugando y de golpe siente que todo le da vuelta, se agarra de la mamá o del papá y al minuto está jugando de nuevo. Va, viene, al rato otra vez. Si tiene más de 5 y menos de 10, pensar en un componente migrañoso, generalmente son chicos cinetóxicos, los papás son cinetóxicos, son migrañosos, y hay un dolor de cabeza asociado a estos trastornos. Y si tiene más de 10 años, pensar en otras causas muy raras que pueden ser la enfermedad de Meniere. Es muy poco frecuente la enfermedad de Meniere, pero a partir de los 10 años ya hay chicos tratados con betistina con enfermedad de Meniere. Después tendremos que ver si tiene o no tiene pérdida auditiva para ir haciendo más foco en cada patología. Pero digamos que cuando uno está frente a un niño tendría que hacer esto. Primero pensar si es episódico o agudo, y después la edad del niño. Y a partir de ahí empezar a pensar en los diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero es muy Y Analia, difícil. creo que quería Sí, preguntar Ana, algo. dale. Yo te quiero preguntar, ahí ya te pregunto, parezco una madre, pero el vértigo episódico, ya te lo pregunté varias veces, pero para mí me parece que es importante porque me parece que se pasó un poco por alto la parte de la cinetosis y la asociación de la migraña o de la cefalea con la cinetosis, como un síntoma de cinetosis y no tanto de una migraña vestibular. Pero también los chicos, los niños, con los episodios de cinetosis, tienen cefalea Sí. intensa, de comienzo brusco, Sí. como si fuera... Yo, Sí. como madre, he acudido a la guardia por una cefalea intensa post-viaje en avión, Sí. post-viaje en auto, Sí. y era secundaria en la cinetosis, y me parece que es importante también tenerlo en cuenta. Es súper frecuente a partir de los 2 años, la cinetosis comienza, y los niños pueden desde solamente llorar y tener un pequeño vómito, y uno piensa, bueno, no quiere ir a la escuela, hasta pueden ponerse pálidos, sudorosos, fríos, y la cefalea es muy frecuente, es cierto lo que dice Analia, pueden tener dolores de cabeza realmente importantes, por eso muchos niños viajan medicados con el Benadryl y con un analgésico, y por supuesto que no tienen que ir con tablet y esas cosas, porque si no es mucho peor, cabecita quieta, no haber comido mucho, la ventanilla un poquito baja, pero sí es muy frecuente la cinetosis en los niños, sí, y el dolor de cabeza post viaje, súper frecuente, sí. Sé que, ¿a ustedes qué les pasa cuando ven un nene que le dicen las padres que tiene mareo? Y yo pienso en vos, Marina. Sí, hay que pensar Tengo que la especialista, le digo. Escucha, Marina, Sí. vos no, Perdón, Sí. tuve que cortar. No hay problema. Decime, ¿No Juan. terminaron? No terminamos, estamos en la parte de discusión. Ok. Te escuchamos, Juan. Yo
¿Se te No te... escucha raro o no Claro. se te escucha, mejor dicho? Mari, mientras tanto, aprovecho Dale. por ahí la mala conexión de Juan. Medidas Sí. higiénico-dietéticas para la cinetosis. Bien. A ver si estamos actualizados. Bien, medidas higiénico-dietéticas. El niño debe viajar siempre atrás por un tema de seguridad. Hay que tratar de que enseñarle a ponerle un chiche pegado en el apoyo a cabeza del papá o de la mamá, para que vaya mirando el chiche y enseñarle, si se puede. Tiene que no haber comido mucho antes de viajar, ventanilla un poquito abierta o el aire acondicionado prendido. No jugar con tablets ni celulares, eso no está bueno. Y siempre bien derechito, tratando de mirar hacia el frente. Si lo van a tratar, hay que tratar de no tratarlos. Si se puede manejar de esta manera, mejor, porque si no, si cada vez que se va a subir a un auto le vamos a dar Benadryl o algún antihistamínico o Dramamine, que mejor en los niños no usarlo, sería una cosa de tener que tomar todos los días. Entonces, medidas higiénico-dietéticas, comer poco, mirar hacia adelante, enseñar que se va a sentir mejor, y tratar de que cuando manejamos no hacer frenadas y aceleradas muy rápidas. Que hay gente que hace, que acelera mucho y frena mucho, eso es terrible para los chicos. Entonces tratar de manejar a una velocidad, si se puede, un poco constante. Puede ser, Marina, también en los más grandecitos, yo compré los antifaces como para dormir. Sí, también. Algunos chicos pueden dormir si es un viaje largo, por ejemplo. Claro, un viaje largo, se tapan los ojos y duermen, Y o duermen, descansan y nada. Y es lo mejor. Y cuando empieza a tener síntomas, si es un viaje largo, hay que parar. Cuando empieza a ponerse medio pálido, verdoso, sudoroso, hay que parar el auto, bajarse, que respire un poco, tomar un poquito de agua y volver a retomar cuando se le pasa. Que una vez que se empieza a desencadenar es muy difícil poder detenerlo. Y si es migrañoso el niño, debe tomar un analgésico preventivamente antes de un viaje largo. Ibuprofeno, la dosis que el pediatra indique, darle el analgésico. Marina, te hago una pregunta. Sí. Elisa. Hola, Elisa. ¿Qué tal? ¿Considerás que sería importante hacer algún screening vestibular en la instancia preimplante coclear en los niños? La verdad es que sí, sería súper interesante. Pasa que es bastante difícil, depende de la edad del niño. Si tiene 4 o 5 años, con un VEGIT se puede evaluar perfectamente el vestíbulo, y si el nene tiene, o la nena tiene capacidad de fijar la mirada, es fácil hacerlo y es muy rápido. En 5 minutos tenés una evaluación del aparato vestibular. El tema es cuando son más chiquitos. Cuando son más chiquitos y tenés que, el examen es igual que en un adulto, solo que con peluche, con mucha paciencia, le podés hacer un head shaking para ver si tiene falla vestibular. Lo que pasa es que si es bilateral va a ser difícil de evaluar, pero sí se podría hacer. En realidad sería bueno poder hacerlo. La edad promedio diría que es siempre inferior a 3 años. Claro. Sí. Mari, Bueno, ahí lo se hablamos. preguntaba sobre cinetosis y transporte público. Uf, eso es complicadísimo los chicos. Porque mis pacientes del italiano viajan en auto, pero los del Garrahan viajan en colectivo. Son las mismas indicaciones. Lo bueno es que los niños tienen prioridad para sentarse en los asientos de adelante. Sabían, igual que los adultos mayores y los discapacitados. Entonces uno lo que le tiene que pedir al chofer es que le permita viajar en los asientos que van hacia adelante. Porque vieron que son los primeros 2 y generalmente los segundos 2 están mirando para el otro lado. Esos no, esos nunca, esos son terribles. Entonces hay que decirle a la mamá que le explique al chofer que necesita que le cedan un asiento de adelante y hay que pedirle al niño que mire hacia adelante siempre. Marín. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora sí, Juan. No, yo lo que quería decir antes era que las pacientes con patología de oído medio, las OME, que yo no sé si dijeron OMA, no sé si mencionaron la OME, pero los pacientes con patología de oído medio es muy frecuente que tengan problemas en el de equilibrio, que tengan desbalance en la marcha, que se vayan para un lado, y eso lo vemos muy frecuentemente. Lo que pasa es que si hacemos diagnóstico de OME,
lo relacionamos directamente con eso y llegado el caso de una colocación de diábolos, se corrige automáticamente ese trastorno del balance. Sí. Y Es otra cierto. cosa que a veces nos podría llegar a costar diferenciar es, en las fístulas perilinfáticas, ver si estamos viendo una OME o si es líquido cefalorraquídeo. En una época se pedía beta-2 transferrina para diferenciar el líquido del oído medio de cualquier otro humor del organismo. Yo no sé si se sigue haciendo beta-2 transferrina. Y eran chicos que como antecedente a veces habían hecho un esfuerzo, ya sea en el baño o levantando algo, o espontáneamente hacían fístulas perilinfáticas. Terminaba con un abordaje quirúrgico y un revestimiento de la ventana redonda con grasa, con lo que fuera. Bueno, nada, quería mencionar esas dos cosas como cuestiones bastante frecuentes, no la fístula perilinfática, pero sí la OME, porque la OMA es característica y uno ve la otitis media aguda y lo relaciona directamente, pero la OME es muy frecuente de ver que curse con, a veces los padres lo relatan como algo accesorio, además de que no escuche y demás, que tienen algún trastorno en la marcha, que se van para algún lado. Sí, Eso Juan, es todo. se me pasó por alto decir la parte de OME, pero sí lo incluyen como diagnóstico, además del tapón de cerumen, de la OMA. E incluso muchos trabajos lo que hacían era como descartar directamente la patología como de oído que no sea complicada, porque si no era como la patología más frecuente que dé algún trastorno del equilibrio. Pero sí lo nombraban como bastante frecuente. Pregunta, que tuve Sí. que desconectarme un chiquín y no sé si lo dijeron. Cuando Agus, vos hablaste de las congénitas, de las hipoacusias neurosensoriales, que un alto porcentaje tenían alteraciones vestibulares, que mucho no lo estudiábamos. ¿Qué se les pide? ¿A partir de qué edad se les pide? Capaz lo dijeron Agus o Elisa. ¿Hay algo para pedir desde lo vestibular? ¿Alguna congénita? Yo vi que lo que vi como que no describía bien la patología, sí hablaba de la asociación, pero justamente decía eso, de que no se suelen estudiar, entonces, por ahí lo que decía recién Elisa, de ver ya que entran en protocolos de implante coclear, o que ya tienen un diagnóstico de una hipoacusia, empezar a estudiarlos también por el lado vestibular. A ver, una cosa que puede ser interesante es que ¿para qué lo vamos a estudiar? Hay niños Eso que te han iba a nacido preguntar. Tal cual. hay niños que nacen con una hipoacusia bilateral y caminan, corren, juegan, andan y hacen su vida normal. Ahí no tendría sentido, más que por un tema de investigación, tratar de ver si tiene o no. ¿Qué pasa con los niños cuando pierden la función vestibular? De chiquititos lo recuperan fácilmente, tienen una capacidad de compensación por la plasticidad neural rápida. Entonces, primero, no siempre están asociados a trastornos del vestíbulo, las pérdidas auditivas bilaterales congénitas, no siempre, y cuando lo tienen, el niño presenta síntomas en los primeros años de vida. ¿Y eso quién lo detecta inicialmente? El pediatra. El pediatra lo manda a estudiar y quizás ahí esos niños sí requieran que le hagamos una evaluación. Pero no vemos casi niños con alteraciones a partir de un trastorno del vestíbulo en hipoacusias unilaterales o bilaterales congénitas. Entonces me parece que estudiarlos a todos, para estudiarlo podría ser para algo de investigación, pero no sé si le vamos a aportar algo al chiquito o a la De hecho, chiquita. la frecuencia, te diría que es nada, los únicos casos que vi con trastornos del equilibrio eran chicos neurológicos, si no, no. Claro. Y claro. los estudios que hay, Papsin ha mostrado algunos estudios muy interesantes, y sí, la gran mayoría tenía alteraciones, pero estaban totalmente compensados. Eran chicos que él decía, bueno, esta es la estadística, pero el chico viene corriendo, pega un salto, se sube a UPA, me da un beso y se va corriendo. O sea, ¿para Listo, qué? ya está. Recordemos que las células ciliadas del vestíbulo son las únicas que tienen capacidad de regenerarse parcialmente, pero tienen capacidad, que no es lo mismo que ocurre con la cóclea. Entonces, muy probablemente quizás hayan tenido una falla y enseguida recuperaron, porque no vemos chicos
con alteraciones del equilibrio, con hipoacusias, bueno, yo no hago otología, pero me imagino que ustedes que tienen más cantidad de niños no deben ver de esto. Entonces, no sé si hay que pedirlos en forma rutinaria una evaluación, y aparte es muy difícil. Si a mí me mandan todos los niños que tienen alteraciones de la audición, No, quédate tranquila. no sé si podría evaluarlos a todos, y si sería muy fidedigna la evaluación que le pueda hacer, la verdad, pues son muy chiquitos. Y la otra, Una pregunta, Marina, o Elisa. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienen registro en los posoperatorios de implante en pediatría, patología vestibular asociada al posoperatorio inmediato? Poco. Yo no vi sé, muy los poquito. chicos, los cirujanos, hay algunos chicos que por ahí 1 o 2 días presentan mareos o inestabilidad, Sí. pero después se va. Pero Compensan eso, rápidamente. Sí. Sí. Todos compensan. compensan. El problema sería cuando el implante es bilateral y sincrónico, que ahí le va a costar mucho más. Que no suele ser el tipo de cirugía que hacemos, ¿no? Muchas veces son... Mejor, porque así siempre le das posibilidad que con el otro vestíbulo haga la compensación un poco mejor. Así que, pero bueno, pero vieron que los chicos rápidamente se les desaparece, le dura una semana, como mucho, la inestabilidad, y después una vez que empieza a jugar, empieza a mejorar rápidamente. Eso te iba a decir, ¿hay alguna pauta que por ahí podríamos sugerirle a los padres para el postquirúrgico en la preparación, ¿no? En la psicoprofilaxis. En realidad, prequirúrgico de implante, lo que habría que decirles es que el niño juegue mucho, para que su aparato vestibular esté al máximo, y después apenas el cirujano considere que el chico puede jugar, que empiece a jugar en la casa, con lo que quiera. El movimiento de la cabeza es lo que genera la rehabilitación. Entonces, apenas pueda, lo peor que puede haber para alguien que se opera del oído es de pasar de operarse del oído a estar en reposo en la cama, o estar acostado, estar inmóvil, en estos casos donde uno toca, digamos que hace un implante coclear, por una complicación, no sé, esos son los pacientes que van a tener problemas. Entonces, si empiezan enseguida a activarse, a jugar, seguro que van a andar bien. Eso se ve muchas veces en los pacientes posterior a un EB, que uno quizás les dice, bueno, que no haga esfuerzo, que no sé qué, y hay pacientes que interpretan esa información como me quedo quieto todo el tiempo sentado o todo tiempo en la cama, y cuando intentan empezar a moverse se sienten tremendos, o sea, mucho más inestables, con mareos, y que quizás no es por la cirugía, o sea, es por esa inestabilidad que tienen después del procedimiento, como casi que se quedan quietos. Sí. El reposo no es bueno, digamos. Y una cosa que me quedó es recordar que el vértigo paroxístico de la infancia es la causa número 1 de vértigo en los nenes chiquitos, menores de 5 años, pero que no tiene nada que ver con las otoconias, no se sabe por qué, y no tiene que ver con movimientos de cabeza, son episodios cortos, como si fuera un BPPV, pero no hay otoconias de por medio, no se sabe, pero no hay otoconias de por medio, ¿cuál es la causa? Y duran muy poquito, duran siempre 1 minuto o segundos, y rápidamente el niño está bien. En cambio, el componente migrañoso es mucho más largo, hay un gran compromiso, se tienen que ir a acostar, tienen que dormir un rato, y después se sienten bien y empiezan otra vez a poder realizar sus actividades. Entonces, causa número 1, menos de 5 años, vértigo paroxístico de la infancia. Mayores de 5, todos los componentes migrañosos. Y en los adolescentes empiezan a jugar los traumatismos, los psicológicos, que son pocos, la verdad, las neuritis, los Meniere, los BPPV y demás. Creo que no me quedé con ninguna cosa. No sé si tienen alguna otra. Una preguntita más. Sí, por favor. ¿Usás la beta-histina como se usan los adultos? En los chicos, la ANMAT nos pide que a partir de los 16 años usemos, pero yo tengo una nena y un nene, que ahora cumplió 16, con beta-histina por enfermedad de Meniere antes de los 16 años. Hablo con los padres, les explico, y los padres tienen que acceder a dar el tratamiento. Es más, uno de ellos está por comenzar un tratamiento con diuréticos porque no anda bien con la beta-histina.
Mari, y con la migraña, porque en algunos lados decía que la medicación que por ahí se dan en adultos estaba contraindicada en nenes más chiquitos que 12 años. Bueno, la migraña, todos los trastornos del equilibrio en los niños, para mí tiene que ser multidisciplinario el tratamiento. O sea, lo tiene que ver el pediatra, lo tiene que ver el neurólogo pediatra y lo tiene que ver el otorrinopediatra. Los tres. El tratamiento es con analgésicos comunes. Se puede comenzar con paracetamol, ibuprofeno, pero se trata de no pasar a un tratamiento preventivo, salvo que sea algo que impacte mucho en la vida del niño. Y en ese caso, lo mejor para esto es mandarlo al neurólogo, que el neurólogo decía cuál es la droga de elección. La verdad es que yo no trato, como sí trato las migrañas vestibulares en los adultos, en los niños no me atrevo, no me parece que esté lo suficientemente bien preparada para manejar una migraña con medicamentos preventivos en un niño. Prefiero que lo haga el neurólogo. ¿Sí? Esa es mi limitación, digamos. Y lo otro que hay que recordar es que cuando los chicos vienen con los síndromes vestibulares episódicos, el día que vienen al médico nunca tienen nada. El examen es normal. Justo ese día se sintieron bien, justo ese día no se marearon, justo ese día no tienen nada. Bueno, parte de gajes del oficio. No sé si Juan, Pía, ¿nos quieren preguntar algo más? O Vicky se desconectó por lo que veo. Yo estoy molesta. Una Sí. pregunta más. ¿Viste que en muchos adultos, yo he visto en barcos así, que utilizan los parches de copolamina? Sí. No hay nada acá de eso, ¿no? No, en Uruguay. Lo más cerca que tenés es en Uruguay. ¿Y en pediatría se usan también? Por ejemplo, No. si yo pongo un chico de viaje, le pongo un parche de escopolamina en la región mastoidea y anda. No se suele dar escopolamina para los chicos. Hay niños adolescentes que lo usan, pero niños chiquitos es mejor siempre un antihistamínico, el Benadryl. Bueno, los chicos que tienen cinetosis, hay que tratar de no exponerlos a un viaje en barco. O la pasan pésimo. Pésimo, y pasa toda la familia mal, porque si es un papá el que está mal, lo dejan encerrado y los demás disfrutan del viaje, pero cuando es tu hijo, la pasa mal toda la familia. Entonces en los niños la verdad que la indicación es no exponerlos. Tampoco pueden ir a Disney los chicos que tienen cinetosis, o sea, pueden ir, pero no van a poder subirse a todos los juegos, no van a poder entrar a lugares donde hay esos juegos tridimensionales, porque van a vomitar, van a salir con dolor de cabeza. Entonces va a ser muy, muy acotado la cantidad de juegos que puedan realmente disfrutar en Disney. En Disney o en cualquier parque de diversiones. Perdón, Pía, vos no sé si querías preguntar algo y te interrumpimos. No, listo, que estuvo buenísimo. Muy Bueno. completo. Con Sí, todo. Agustina, genial. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, Agus. Felicitaciones. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Recuerden que esto va a quedar grabado y se va a subir al canal de YouTube, ORL IVA, si alguno después lo quiere volver a ver.